Ni izquierda ni derecha. Se puede estar a favor de nada y en contra de todo. Y veremos. Decirse de izquierda o de derecha es cosa del pasado. Y sí. La verdad es que de nada estamos seguros. Pero vamos viendo sobre la marcha. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Yo soy Nacho. Yo soy Santiago. Y esto es Ni izquierda ni derecha. La idea original de este podcast surgió de las conversaciones que hemos estado teniendo entre Santiago y yo hace ¿cuánto? 15 años. Sí, más o menos desde que nos conocemos. Y desde que tenemos conciencia política han ido escalando hacia límites inexplicables, digamos. Los dos estudiamos ciencias políticas, somos estudiantes avanzados de la carrera, estamos en tercero, cuarto en este momento. Y hay muchas razones por las cuales hemos decidido hacer este podcast en primer lugar. La primera fue que veíamos que no teníamos demasiada práctica en el hecho de explicar o utilizar las herramientas que teníamos y que nos dan en la carrera en todas las materias para poder analizar lo que sucede, ¿no? Sí, sobre todo también viene de la mano de todas las charlas de domingo, de inclusiones en las clases de nuestros compañeros o nuestras que no nos cerraban del todo, y la idea viene también con el sentido de ayudar un poco a quien sea que escuche esto a que se adentre un poco más en el mundo de la política a través de lo que es científicamente correcto, y también de, desmitificar ciertas cosas que andan dando vueltas sobre casi todo el espectro de la ciencia social. Claro, también notábamos que en los medios de comunicación, sobre todo, como que se cae demasiado en lo que está bien para el ámbito privado, ¿no? O sea, está bien que uno se ponga a discutir y se ponga pasional en una mesa de domingo con tu familia, en donde hay antiperonistas, radicales y de todo el espectro político, pero en los medios de comunicación nosotros sentíamos que se caía muchísimo en eso y como tienen cierta responsabilidad de informar de cierta manera, veíamos que todas las herramientas que a nosotros nos daban en la carrera estaría genial y que se empiecen a utilizar, ¿no? en el periodismo para dar información un poco más seria. Sí, sobre todo porque los periodistas que más se hacen llamar periodistas políticos, analistas políticos, etcétera, etcétera, que no tienen ningún título. Algunos, no todos, algunos. Bueno, la mayoría son los que más hablan y peor hablan. Entonces, es importante que se tengan en cuenta muchas cosas que, a lo largo del podcast vamos a ir. Claro, se manejan como supuestos que desde una mirada científica, o sea, científica en el sentido social también, no es que tenemos el mismo rigor que las ciencias naturales, que la física, que la matemática y que todas las ciencias formales, pero que sí hay ciertas cosas que no se pueden dar por entendidas o que no se pueden no nombrar o no tener en cuenta a la hora de hablar de lo que sucede en la realidad, porque si hablamos de política es eso. Hablar de lo que sucede en la realidad y de lo que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque todo lo que sucede en la política, en nuestra vida cotidiana, tiene muchísima influencia, mucha injerencia. Las posibilidades de vida que tenemos nosotros están dadas eminentemente por la decisión de políticos que algunas veces no conocemos, no tenemos idea de quiénes son, pero nuestra vida de cierta manera dependen de ello. No solo eso, también hay muchas cosas que están dentro de lo que se habla en la cotidianidad, que son políticas, que tienen connotaciones políticas y que están pensadas de los políticos, pero que la mayoría de la gente no tiene en cuenta esto. Entonces, cuando llega la hora de hablar con una persona que sí lo estudia, lo tratan mal o lo miran feo, digamos. Claro, sí, es como bastante común. Sí, pero bueno. Antes de meternos así como de lleno en cualquier tipo de tema, queríamos aprovechar este primer programa, esta primera emisión, para dar así como una introducción muy, muy general. O sea, no pretendemos tener un rigor así científico, académico, de lo que vamos a hablar acerca de las ciencias sociales en general o la ciencia política en particular, pero sí empezar a tirar unas cuantas puntas, ¿no? La ciencia política, como bien se sabe, es una de las ciencias sociales que, por decirlo de alguna manera,
es más joven, ¿no? La ciencia política, académicamente hablando, recién se empezó a tener en cuenta como una ciencia social autónoma en el siglo pasado, en el siglo XX, más o menos en los 40, 50. Junto con otras ciencias como, por ejemplo, las relaciones internacionales, Claro. que en realidad son derivadas de la ciencia política, como la economía política, como ciertas ramas de la ética. O sea, viene de parte de un proceso que en el siglo XX las ciencias sociales se empiezan a ramificar un montón y empiezan a salir un montón de nuevas disciplinas y ciencias que diversifican el campo de las ciencias sociales en general y que hoy, o sea, han construido lo que hoy vemos como ciencias sociales, porque creo que estamos de acuerdo en que no siempre se vieron igual las ciencias sociales. Claro, no. No se vieron igual antes y hoy hay muchísimas visiones acerca de, no sé, por ejemplo, el rigor científico de las ciencias sociales. Aún hoy se siguen discutiendo desde distintos flancos que ya, a nosotros que estamos dentro de las ciencias sociales nos parecen muy desactualizados y que ya ese tipo de discusiones no se deberían dar, pero bueno, se siguen dando, sobre todo desde las ciencias duras, que las ciencias sociales tienen sí una falencia si lo comparamos con las ciencias naturales o las ciencias formales, que es que no son experimentales. O sea, uno no puede tomar a una sociedad que uno pretende estudiar, ponerle en un tubo de ensayo y ver qué pasa, ¿no? No podemos poner, por ejemplo, un poquito de autoritarismo, un poquito de lucha de clases, un poquito de herencia cultural indígena y ver qué sucede. No se puede hacer eso, ¿no? Usualmente las ciencias sociales trabajan con lo que hay en el momento, pero sobre todo con lo que fue, ¿no? Claro, sí, los casos históricos metodológicamente en cualquier investigación de ciencias sociales es algo muy importante porque a través de eso uno, a lo que imaginas de manera abstracta, como teoría, a través de estos casos históricos lo comprueba, por así decirlo, digamos. Porque sería muy fácil que todos empecemos a generar teorías voladas y a hablar cualquier cosa, pero si no tenemos algún tipo de sustento que diga, bueno, esto ha sido así porque en la historia ha pasado así, realmente no tendría ningún tipo de rigor. Claro, esa es una de las razones por las que nosotros tenemos en cuenta la historia como una de las disciplinas principales que, digamos, dio nacer a las ciencias sociales actuales, ¿no? Podemos, digamos, tener la historia, a la filosofía y, de cierta manera, al derecho también, como las tres grandes disciplinas humanas que dieron como resultado... Justamente se llamaban humanidades. Claro, antes se llamaban humanidades. Y humanidades también se les llamaba a las artes, por ejemplo, a la música, a la pintura, a la escultura, y se encasillaba dentro de las humanidades a todo lo que tenía que ver con un estudio del pasado del hombre o del presente del hombre, ¿no? Claro, de las tres que han nombrado, de derecho, historia y filosofía, la única que no quedó, o sea, que no se convirtió en una ciencia, porque, bueno, no se puede convertir en una ciencia, porque... es la filosofía. Claro, y es la única que se mantuvo a lo largo de los años con cierto... no sé si método, pero cierto espíritu que se ha mantenido a lo largo de los años, Sí. ¿no? O sea, la filosofía nació más o menos hace 2500 años y desde hace 2500 años que los filósofos más o menos siguen teniendo como las mismas vocaciones. Las ciencias sociales actuales, no. La diversificación de la que hablaba Santiago antes también tiene que ver con, justamente, si el objeto de las ciencias sociales decimos que es el hombre en sociedad, ¿no? El hombre en general, digamos, el ser humano en sociedad, si es que el ser humano cambia, las sociedades cambian y por ende las ciencias sociales también se tienen que adaptar a ese cambio porque su objeto de estudio principal y su sujeto también cambian. Entonces esa diversificación que vivimos en el siglo pasado responde a eso. El siglo XX, hay un consenso historiográfico en decir que el siglo XX es el siglo en el que la historia ha cambiado muchísimas más veces, en donde ha habido más avances tecnológicos, en donde se han vivido las mayores catástrofes de la historia también. Es un quilombo, es un solo quilombo el siglo XX, por eso nos gusta tanto también el estudio en las ciencias sociales, nos gusta muchísimo el estudio del siglo XX, porque justamente primero el que le dio lugar a la sociedad de hoy, pero también es como... Se puede hablar tanto de lo que sucedió en el siglo pasado. Pero mejor no irnos por las ramas. Sí, no. Querría que hablemos un poquito, ya que estamos hablando de esto, de lo que es el campo específico de la ciencia política, que es lo que estudiamos y es, digamos, la mirada que tenemos para analizar las cosas. Bien, eso, con respecto al campo específico, también sufrió muchos cambios,
podemos ver desde el inicio, en los 40, 50 más o menos, vemos una influencia primero de la academia estadounidense muy fuerte. Sobre todo a través de las teorías de la administración, las teorías de la creación de políticas, que Claro. son un poco, maman mucho de lo que es el Taylorismo, el Fordismo, son estos sistemas que son económicos, que son, digamos, de producción, pero que devienen obviamente en digamos, en consecuencias políticas, en consecuencias sociales sobre todo. Claro, claro. Y a partir de eso podemos decir que en un primer momento el campo de la ciencia política se limitaba, ¿sí? Se limitaba al campo institucional, ¿no? El campo institucional desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la creación de políticas públicas hasta la manera que teníamos de elegir a nuestros representantes, ¿no? En los procesos electorales, los sistemas de partidos. En los 40-50, esta consolidación de la ciencia política vino de la mano de una, si se quiere, una cuantificación de los métodos de la ciencia política. Porque, a ver, la ciencia política sí existía antes, ¿no? Nosotros lo nombramos y lo adoramos. La verdad, cuando lo estudiamos siempre a Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, que es un autor del Renacimiento, que ya estaba pensando y ya había cierto dejo de lo que la ciencia política realmente trataba. Que dicho sea de paso, se lo suele entender muy mal y se le suele Claro. adjudicar muchas frases que no son de él. Claro, el fin justifica los medios, no lo dijo así tal cual. En realidad es una nota que escribe Napoleón en su versión comentada del Príncipe. Claro, y aparte se lo conoce por El Príncipe, que es su obra más conocida, pero en realidad no es su obra más importante ni programática, sino que es otra, ¿no? Que es los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Pero bueno, después de los 50-60, nosotros vamos a ver en todas las ciencias sociales en general una revolución en cuanto a las cosas que le competían estudiar a las ciencias sociales, ¿no? Porque las sociedades, sobre todo occidentales, ¿no? Las ciencias sociales, eso también es un punto que hay que aclarar. Las ciencias sociales son eminentemente occidentales. Por eso hoy en día nos cuesta tanto entender, por ejemplo, el sistema chino. Por ejemplo, y hablar de democracia en Occidente no es lo mismo que hablar de democracia en Medio Oriente, en Asia, en Sudeste Asiático. Es más, o sea, si bien Sudeste Asiático, si uno lo analiza y lo ve más a profundidad, tiene sistemas democráticos que son parecidos a los de Occidente, pero realmente la base social y los comportamientos de los electorados y los comportamientos de la sociedad civil en general, no solo como electorados, claro, son totalmente distintos. Entonces eso hace que también la teoría sea distinta. claro, A cuento de esto, cuando discutimos con mi viejo, siempre llega el momento, digamos, en el que él me dice: no, pero lo que vos sabés es teoría, lo que vos estudiás es teoría. Y sí, o sea, claro. La teoría social no es lo mismo que la teoría de las ciencias duras tampoco. No, para nada. La teoría social se basa en lo visto históricamente, en una observación de alguna manera, por más que sea histórica o no. Existe una observación. Existe lo que se llama, digamos, el antecedente. El antecedente que ha marcado, digamos, esta misma sociedad u otra sociedad a la hora de estudiar ese tema, digamos. Claro. Bueno, así como pasando en limpio, ¿no? Después de esta revolución de todas las ciencias sociales en donde, como las sociedades estaban cambiando, como el objeto cambia de la ciencia, también la ciencia tiene que adaptarse de cierta manera a ese cambio, nosotros podemos delimitar ciertos temas, ¿no? Ciertos temas populares, o si se quiere, en realidad, los temas que son eminentemente de la ciencia política, ¿no? Lo institucional sigue siendo un tema, ¿no? La creación de políticas públicas y la posibilidad desde un lugar institucional de generar un cambio en la sociedad, Y ¿no? es un tema que ahora está mucho en boga porque Muchísimo. Las democracias y los electorados están evolucionando de manera constante. Ujú. Y con la cuestión de la globalización, con la cuestión de las redes sociales, digamos, de este bombardeo tecnológico que tenemos encima, Ujú. y de información sobre todo que tenemos encima, Claro. cambia muchísimo las reglas del juego en comparación a lo que se estudiaba en los 50, 60, 70. Claro, a partir de acá podemos hacer la distinción en que es una cosa el sistema político y otra cosa la sociedad en la que se implanta, ¿no? Porque un sistema político es una serie de reglas. Reglas que se tienen que cumplir acerca de quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que son gobernados, quiénes obedecen y quiénes mandan, ¿no? Pero los sistemas políticos no tienen por qué ser absolutamente rígidos,
¿no? No tienen por qué tener una pretensión, y esto sí se podría discutir desde otra perspectiva, pero esta es la mía, en realidad. Los sistemas políticos no tienen por qué ser normas talladas en piedra que siempre y en todas las épocas tenemos que cumplir, ¿no? Justamente, como bien puntualizaba Santiago, las sociedades en sudeste asiático o en las sociedades en Medio Oriente son sociedades muy distintas a las de Occidente. Yo no diría que son opuestas. Justamente marcar opuestos, digamos, no en este tipo de suma. cuestiones es Primero, complicado. claro, es muy complicado. No suma para pensar soluciones o síntesis con respecto a los problemas que se plantean. Y también, digamos, es una manera como muy prejuiciosa de verlo, ¿no? Porque Sí. decir que las sociedades occidentales y las sociedades de Medio Oriente son opuestas entre sí, Sí. tiene, digamos, por detrás poner que las sociedades occidentales son mejores que las sociedades Claro, de Medio Oriente. yo no sé si diría prejuiciosa, sino que diría simplista, en el sentido También, de que... también. Y es que los prejuicios son simplistas. Claro, bueno, pero a lo que voy es que no sé si tiene una carga negativa, sino que simplemente es incorrecto, pero no con una mala intención. Porque Claro. distinto es No de mala querer- leche, claro. O sea, querer tachar, digamos. Ujú, claro, claro. Bueno, tenemos estos elementos, el elemento institucional, el estudio del sistema político, el estudio también de cómo el hombre realiza lo que se da en llamar la socialización política, en el sentido de cómo el ser humano se relaciona de otra manera que no sea la familiar y que no sea la amistosa en la sociedad, ¿no? Porque primero, o sea, cuando nosotros nacemos, el primer núcleo de socialización es la familia, ¿sí? Mamá, papá, en el sistema, digamos, tradicional, Sí. digamos, de familia, ¿no? Luego, cuando empezamos a ir a la escuela o empezamos a tener otro tipo de educación, aparecen las amistades y aparece otro tipo de relación de autoridad, aparte de los padres, que son los profesores o son las autoridades del colegio, de la escuela al que vayamos. Cuando nosotros salimos del colegio, cuando nosotros salimos de una cierta ya educación básica, de cierta manera empezamos a entrar al mundo. Y ese entrar al mundo involucra otro tipo de relaciones con personas que usualmente en el 99% de los casos no conocemos de antemano, con los que no compartimos tanto, porque con la familia nosotros compartimos diariamente, cuando vamos al colegio también compartimos diariamente con nuestros compañeros, pero no necesariamente con nuestros compañeros de trabajo compartimos lo mismo o en la misma calidad. Podemos no tener inclusive relación Sí. con nuestros compañeros de trabajo y también con las personas que andan en la calle, ¿no? O sea, cuando vamos a comprar algo a la carnicería o cuando vamos a comprarnos un auto, también son maneras de Sí, socialización. y creo que justamente ahora se marca mucho más porque con todo el tema de la cuarentena, Mm, por lo menos yo he visto que mucha gente ha marcado eso, digamos, de decir, tengo ganas de salir a la calle y ver a alguien. claro, Por el hecho de estar metido en la casa todo el tiempo y es también una forma de sociabilizar. claro, eso tiene que ver con el impulso que hay en el ser humano eminentemente político. O sea, político en el sentido de que necesitamos, en cierto momento, inclusive ahora que se nota anímicamente, Sí. relacionarnos con otras personas que no son de nuestro círculo íntimo, ¿no? Y entonces eso también de cierta manera es objeto de la ciencia política, no tanto de la ciencia sino de la teoría, que es una rama de las ciencias políticas, Claro. porque también la ciencia política tiene sus ramas y tiene sus ocupaciones, Sí. ¿no? Y aparte hace uso de muchas otras ciencias. Una, por ejemplo, Bueno, la más historia, importantes que hay, claro, pero una de las más importantes que hay también es la estadística. claro, también, Hay muchísimos estudios de ciencia política que se basan solamente en estadística para hacer teoría. claro, Que exactamente. no me parece lo más ortodoxo, pero hay. Bueno, siguiendo un poco, digamos, con el programa que teníamos hecho. Sí, uno de los tantos Eh, hilos que ya hemos tirado, o sea, hemos tirado como 5 hilos, Sí. pero bueno, no importa. Queríamos hablar un poco de lo que es las diferencias de los criterios analíticos y el quehacer general con otras disciplinas. Claro, esto lo pensamos sobre todo basándonos en dos ocupaciones, ¿no? O sea, en dos profesionales específicos, los periodistas y los abogados. Una cosa que no hemos mencionado antes, que necesitamos mencionarlo para esto, es que la ciencia política nace disciplinariamente, o sea, toma muchas herramientas del estudio del derecho, y sobre todo el estudio del derecho político, ¿no? El estudio del Estado y el estudio de la conformación de un gobierno, ¿no? O sea, las instituciones que conforman un gobierno. Hoy en día, sobre todo ahora aquí en el lugar en el que estamos situados nosotros, aquí en Tucumán, que es una provincia del interior de la Argentina, Horrible. bueno, no.
Bueno, sí, un poco. La ciencia política como carrera, ¿no? Como opción posible de estudio universitario, aún no tiene la misma imagen en la sociedad, ¿no? Que otras carreras, que las carreras, digamos, tradicionales, contador, médico o abogado. A tal punto de que vos decís a mucha gente, me voy a recibir de politólogo y te preguntan, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué hace, digamos? Claro. Mucha gente no sabe qué solo hace un eso, o sea, politólogo. no sabe que el politólogo es el licenciado en ciencia política. Claro, también. Claro, la primera pregunta que viene después es, ¿y qué vas a hacer con eso? Claro. ¿Qué vas a hacer político? O sea, lo primero que sale siempre es, ¿vas a ser político? Y ahí como, no. O sea, puede ser. Claro. No es que nos enseñan a nosotros en la universidad a ser políticos o a hacer política partidaria, ¿no? De que nos enseñan a hacer política, sí nos enseñan a hacer política. Nos enseñan a hacer político desde un punto de vista objetivo, en el sentido de un policy maker, digamos. Claro, claro, objetivo y científico, ¿no? Pero lo que también notamos un poco es que la mayoría de las personas, sobre todo los que estudian abogacía, piensan que la ciencia política sigue siendo una rama del derecho, cuando en realidad, como ya hemos dicho, tiene una historia de la disciplina y ya es una disciplina científica autónoma. Pero por otro lado, hay muchas cosas que como politólogo, debido a esta diversificación de los saberes en las ciencias sociales, un politólogo está no mucho más calificado, está calificado para hacer que un abogado ya no. Claro. ¿No? Sí, o sí, sea, sí, sí. Sí. Uno se da cuenta cuando ve los programas de las dos carreras. Claro. El politólogo está orientado justamente hacia el análisis de la política. O hacia la implementación y hacia la proyección de políticas. Claro. Entonces, si uno contrapone esa labor con la educación que recibe alguien que estudia Derecho, realmente faltan muchísimas cosas. A ver, Bastante. La materia troncal que tienen la mayoría de las carreras de ciencias políticas en la mayoría de las universidades, que es elementos de teoría política, abogacía no la tiene. No, para nada. Entonces, no sabría decir a ciencia cierta si es que un abogado puede decir qué es la legitimidad desde el punto de vista teórico, qué es la representación desde el punto de vista teórico, de que qué puede, es la libertad desde un punto de vista teórico, etcétera. O sea, claro. Una serie de nociones que son abstractas, que uno no va a leer en una ley y a esperar, digamos, que vaya a ser implementada tal cual. Claro. Y que dan lugar a cierto debate o cierta interpretación. Discrepancias, digamos. O sea, claro, uno puede discutir qué es la libertad, qué es la legitimidad, qué es la representación. Pero también lo que sucede con la enseñanza del derecho en general es que uno no tiene verdadera noción, cuando estudia derecho, de quién dijo qué, ¿no? Porque usualmente lo que se hace, y esto, o sea, no solamente me baso en ver los programas de abogacía de las universidades que tenemos acá, sino de varias universidades y de varios programas de derecho en general, sobre todo en Latinoamérica que vi, es que se estudian los comentarios de los comentarios de los comentarios de los comentarios de los autores, ¿no? O sea, nosotros hemos leído a Maquiavelo directo, nosotros hemos leído a Platón directo. Sí, ojo, ¿no? Que también hay que resaltar que no todas las universidades te hacen leer. Claro, sí, es verdad. Por más que estudies ciencias políticas. Tiene razón, pero que una diferencia con el derecho, eso sí, porque siempre se cumple en derecho de que no se estudian los autores directamente. Y eso también abre espacio a una serie de equívocos muy importantes que se notan cuando uno está discutiendo de estos temas con alguien que estudia derecho. Digamos, tienen como una visión muy no normativa, porque una visión normativa sí se estudia en ciencia política, porque cuando uno hace teoría hoy en día está haciendo ciencia política desde una forma normativa, o sea, desde lo que debe ser, ¿no? Si se piensa en una sociedad ideal, si se piensa en una institución ideal o cuáles son las características que una institución política debe tener en general, ¿no? Claro, pero también hay algo ahí, perdón, a remarcar, que lo conversábamos el otro día con una profesora, que es que cuando uno estudia teoría en ciencias sociales y lee a un autor directamente, no es simplemente leer qué está diciendo, o sea, no es simplemente interpretar el contenido así, a secas desde el libro. Justamente, para interpretar bien ese contenido, uno tiene que tener el conocimiento histórico de cuándo lo está escribiendo, el contexto, el sentido en el que lo escribe, es decir, una cierta noción de la historia del pensamiento, que son cosas que uno no suele tener. O sea, no suele tener de entrada, no suele inferir
O sea, esas cosas se las tiene que leer. Claro. O sea, te las tienen que enseñar. Claro, y eso en los programas de derecho usualmente se deja de lado por obvias razones. Obviamente que cuando vas a estudiar derecho vas a privilegiar el estudio del derecho civil, por eso tienen 1, 2, 3, 4 y 5, o el derecho penal o el derecho comercial, por sobre la teoría política, la teoría social en general, la historia, ¿no? Porque usualmente lo que se estudia es el derecho vigente hoy en día, ¿no? Si hay algunas orientaciones ahora con la reforma de aquí de la Universidad Nacional de Tucumán en la carrera de abogacía, hay una orientación que sí es orientación en política, que sí tienen ciertas materias optativas acerca de estas cosas, pero no de una manera, o sea, desde una perspectiva demasiado abarcadora, ¿no? Es como tiran tips o tiran las tesis más importantes de las cosas, pero nunca ahondan. Y eso es lo que sucede cuando una disciplina es autónoma, ¿no? Claro. Uno logra ahondar en las cosas que es necesario ahondar, ¿no? En las que es necesario ahondar. Ahora, perdón, queremos, por favor, aclarar que no es que estemos atacando a la carrera. No, para nada. El estudio del derecho. Para nada. Simplemente es marcar esa diferencia que no se tiene en cuenta y que no se la sabe. O sea, nadie conoce, no es que nadie, pero mucha gente no conoce esa diferencia. Claro. O sea, yo voy a estudiar derecho. O sea, no estoy criticando a la disciplina del derecho, al estudio del derecho, ni nada. Pero sí es cierto, como dice Santiago, que hay salvedades que se tienen que tomar para poder diferenciar bien lo que un politólogo hace y lo que se diferencia de un abogado. Claro, ¿no? Otra carrera que hay que diferenciar, pero por lejos, es la carrera del periodista. Claro. Ya hemos dicho al principio, vemos siempre análisis político en los medios y rara vez lo hace un politólogo. Claro, rara vez lo hace un politólogo, primero porque no hay tantos politólogos. Claro, vamos a decirlo. No hay todavía muchos politólogos porque la carrera aquí en la Argentina, la primera vez que hubo una carrera de ciencia política en una universidad pública, porque ya antes estaba en El Salvador, pero en una universidad pública, la primera fue la UBA en el 84, con la vuelta de la democracia. O sea, hace menos de 40 años que la carrera tiene un verdadero acceso, ¿no? O sea, que uno puede acceder fácilmente a ser politólogo, ¿no? Claro. No, y aquí en Tucumán ni hablar, digamos. No tiene ni 20 años la carrera aquí. En la UNSTA, no sé si tiene 15, 16 años más o menos. Sí. Bueno, o sea, a ver, igual, ¿no? Te hago la salvedad también. Yo soy mucho de ver los medios internacionales y son raros los que usan regularmente un politólogo para hacer análisis. Claro. Cosa que, por ejemplo, sí pasa con los internacionalistas, con los especialistas en relaciones internacionales, que sí se los llama mucho y sí tienen mucha cabida entre los medios internacionales, porque, bueno, humildemente me parece que ya escapa un poco más de la competencia. Sí, claro. O sea, ya hay carreras de relaciones internacionales que están fuera de una simple especialización de la ciencia política, ¿no? Todavía tiene ciertos problemas, sobre todo de método. Pero hay un método de la ciencia política y eso en la Constitución de una ciencia es importante. O sea, cómo se estudia desde ese dominio del saber a la realidad es muy importante para la consolidación de una ciencia autónoma y los nacionales todavía no lo tienen, ¿no? Utilizan el método histórico o el método de la ciencia política, los métodos de la ciencia política, porque hay varios. Me parece que lo importante a resaltar acá es que así como el abogado, como decíamos antes, no tiene ciertas herramientas para hacer análisis sobre política, el periodista tampoco las tiene. El periodista tiene su vocación, que es comunicar, investigar, redactar. Esas son, o por lo menos lo que conocemos dentro, digamos, de las competencias del periodista. Claro, y de una cierta manera también. Si bien la carrera de periodismo sí tiene historia, sí tiene relaciones internacionales como materias, tiene ciencia política. Sí tiene ciencias políticas, no es lo mismo, y nunca va a ser lo mismo, que un especialista. Porque aparte, el especialista, aparte de haber estudiado las cosas en la carrera, como materias, tiene su bagaje de estudio propio, porque si lo están llamando un medio a hablar, es porque tiene algo que decir. Claro, exactamente. O sea, tiene un cierto expertise en el tema del que está hablando. Claro, entonces, nunca va a ser lo mismo que venga el presentador o el conductor, digamos, del noticiero a hablar de política, o que venga el periodista con 15 libros de política, pero sin un título, a hablar. Claro. Que un politólogo. Claro, no es lo mismo Luis Majul que Marcelo Leira, por ejemplo. No es lo mismo. Marcelo Leira es un politólogo argentino y bueno, Luis Majul ya. ¿Para qué vamos a darle espacio a ese hombre? Pero bueno, o sea,
el punto es que cuando nos encontramos, digamos, estos personajes hablando en la tele, en la radio, en internet, escribiendo notas, hay que ser muy cuidadoso con la información que tomamos como cierta. Ujú. Porque, a ver, nosotros como... O sea, O no sea, sé, los no sé. politólogos como profesionales, los politólogos como profesionales, ni siquiera tomamos cualquier información como cierta, Claro. o cualquier análisis como correcto. Claro, ese punto te Eh, quería hacer. O sea, no sé si la información, pero la interpretación de esa información. Porque una cosa Sí, es decir, sí, chocó un auto en Jujuy y Lavalle. Claro, ¿No? claro. Una cosa es eso. Eso sí es un dato, es una información porque Claro, sucedió. sí. ¿No? Ahora, que venga Janina, que vio de 3 cuadras el choque y diga el del auto rojo tiene la culpa. Y que venga Claro. Marcelo, que estaba caminando por la Jujuy, y diga no, el del auto azul tiene la culpa. Claro, claro. Esa es la diferencia entre información y análisis. Sí, y bueno, el tema de la información también puede ser errónea, Bueno, pero claro. el sesgo de los medios es para otro capítulo. Claro, Porque tira mucho para hablar. muchísimo. Bueno, seguimos un poco. Los tabúes en cuanto a la elección de las carreras. Tiene que ver muchísimo con que la... Sobre todo, no sé si en nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo la cantidad de estudiantes nuevos de ciencia política que se egresan de universidades de Buenos Aires, de Córdoba y de Rosario, sobre todo, que son las 3 provincias que son foco de la carrera aquí, de la disciplina. Son muchos, ¿no? Son muchos. Este punto lo traemos a colación más que nada por los tabúes que se tienen ahora en nuestro ámbito geográfico Sí. específico, aquí en una provincia del interior del interior, Sí, ¿no? lo podemos englobar así rápida y coloquialmente en el famoso te vas a cagar de hambre. Claro, que hay posibilidad, obviamente, Y pero siempre como hay, posibilidad. pero como hay posibilidad de que cuando estudias abogacía también te puedes cagar de hambre porque, o sea, porque son o un montón los que salen, digamos, egresados de abogado, o quizá no encontrás un lugar en tribunales, no encontrás un estudio de abogados que te reciban, Sí. no encontrás dónde hacer pasantía. O sea, las cuestiones de las circunstancias de la vida le pueden pasar a todos Claro, cualquier claro. persona. No Ahora, depende sí. de la carrera que estudies. Seamos realistas, y esto va para cualquier persona que esté en duda de entrar a la ciencia política o no. El mercado laboral de un país de tercer mundo jamás es fácil. Para nada. Estudié lo que estudié. Y en realidad para mí... Y de un país desarrollado también, digamos, porque Sí, Estados bueno, Unidos por ha eso te iba a tenido decir, problemas. El mercado laboral en general no es fácil. Porque de la mayoría de las carreras hay sobreoferta y Ujú. poca demanda. Exactamente. Sí, es verdad, hay carreras que son más seguras. Un médico es complicado que se cague de hambre. Un ingeniero especialista en algo es complicado que se cague de hambre. Pero siempre está la posibilidad. Entonces, yo creo, esto es un punto de vista personal, que la carrera no hay que hacerle en elección a si voy a vivir o no. De eso. No solo no de eso, sino voy a vivir o no lujosamente de eso. Claro. Porque todos aspiran a eso al principio. Ujú. O la mayoría aspira a eso al principio. Yo creo, Y- digamos, y- que la carrera es una cuestión de vocación. Claro. O sea, ¿Qué es lo que te gusta? Claro, tu profesión es tu vocación. No tiene por qué disociarse eso. O Ujú. sea, no tenés por qué ir a estudiar, comerte 10 años de medicina solamente Solamente- porque vas a cobrar. Claro. No tiene sentido. Claro, y y eso, seguro, en y realidad- seguro, y eso convierte, en el caso de la medicina, a médicos mediocres, Sí, ¿no? esa- A medios sí. que realmente no sienten que lo que están haciendo primero vale para ellos y vale para alguien, ¿no? Eso también es, el tema de la vocación es como muy, muy, muy fuerte. En cuanto a los tabúes de la elección específica de la carrera de ciencia política, por ejemplo, a mí me pasó que cuando estaba por decidir carrera y cuando ya me había decidido por estudiar ciencia política, ¿no? Aquí en Tucumán, aquí en la UNSTA, aquí en Tucumán, muchas personas me dijeron, pero ¿por qué no estudias abogacía? Y después haces un posgrado. Muchos estudiaban Derecho, en realidad. Muchos eran estudiantes de Derecho los que me preguntaron eso. Y yo digo, mira, yo no me quiero comer Derecho Civil 1, 2, 3, 4 y 5, Derecho Comercial, Derecho Empresario. Yo no me quiero comer Romano. Derecho Me Romano. muero. No, bueno, o sea, el romano puede tener algunas cosas que están interesantes, pero tampoco tanto, No, digamos. perdón. O sea, desde ya les aviso. Detesto Detesta. estudiar Derecho. Detesta. Detesto. O sea, como ciencia lo reconozco, perfecto, ya lo hemos dicho. Pero yo odio estudiar Derecho. No sos del Odio derecho. agarrar el libro y leer Derecho. No sos del Derecho. No, me aburre.
No, pero bueno, o sea, yo le trato de sacar lo mejor o lo que podría yo usar en algún momento, digamos. Hay derechos que sí son interesantes. Derecho constitucional sí es interesante. Bueno, sí. Derecho Sí. parlamentario también es muy interesante. Pero en la generalidad, cuando me preguntaban eso a mí, yo decía, no quiero fumarme estas cosas, pero digo, si hay una carrera que se llama ciencia política, yo estoy eligiendo estudiar algo porque me gusta la política, porque me gusta hablar de política, porque me gusta leer de política, yo no voy a ir a estudiar una carrera que ni siquiera se llama así. O Claro. sea, la carrera se llama ciencia política por algo. O sea, de que todas las expectativas que yo tenía antes de entrar a la carrera de que se cumplieron, de cierta manera todas sí. Hubo cosas que no tuve en cuenta, que no sabía que iba a vivir en la carrera. Algunas me terminaron gustando, otras cosas no Sí, tanto. porque también es imposible que uno entre en una carrera y le guste todo el programa. Bueno, no es imposible, pero es muy complicado que te guste todo el programa. Claro, y Sí. aparte también depende mucho de la universidad a la que uno vaya, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. la carrera puede estar, pero planteada de una manera increíble. Podrían haberlo traído a Hobbes, a Maquiavelo y a Aristóteles a hacer el programa. Puede estar increíblemente planteada desde esa manera, pero si los profesores son unos chantas, si las autoridades de la universidad no te dejan pasar una, es muy complicado que también la carrera te termine gustando, Sí, ¿no? y Hay marcar much- otra cosa, Ujú. perdón, marcar otra cosa, que también es importante. La universidad no hace al profesional. Para nada. La universidad está para enseñarte cuál es la vía. O sea, dónde tenés que estudiar, por dónde, cómo. ¿Cuáles son las posibilidades que tenés? Exactamente, cómo tenés que pensar, o sea, cómo piensa un profesional. Claro. O sea, no en el La sentido forma- del contenido, sino la forma en que piensa un profesional. Exactamente. Y el resto es una cuestión personal. Hay Ujú. muchos que se terminan estancando solos por decir, no, bueno, mi título, o sea, mi título de licenciado de tal universidad no me va a dar ni un laburo. Ujú. No es así. No, para nada. Hay muchos profesionales que son exitosos y son hasta conocidos Ujú. y salen de universidades que no... Que no las conoce nadie, Claro, digamos. sí, sí. Que no tienen el mismo prestigio que puede tener la UNT a nivel nacional. Uno cuando está acá en Tucumán tiende a ver todo con los mismos ojos con los que ve Tucumán en general, ¿no? Pero hay cosas que tiene muy buenas. La UNT es una de las mejores universidades del país. Eso hay que reconocerlo. No está al nivel, entre comillas, ¿no? Entre grandes comillas, académico, que la UBA o que la Austral, que esas sí son las dos mejores universidades del país, pero es una muy buena universidad, por ejemplo. La UNSA tampoco es tan mala. O sea, es Sí. bastante buena en muchas cosas. Tiene sus problemas, Como toda universidad. pero lo máximo que hay que rescatarle es la plantilla de profesores para mí. Ujú. Pero Sobre todo. en general, ¿no? En general. Siempre hay manzanas podridas. Obvio. Pero bueno, sí. No hay universidad perfecta, Claro. no hay carrera perfecta Ujú. para que se ajuste exactamente a cada persona. Ujú. Entonces, la formación del profesional ya depende Ujú. de cada uno. Es una Claro. cuestión personal. Claro, y hablando un poco del mercado laboral, que, o sea, a ver, si bien no debería ser un elemento determinante a la hora de escoger carrera, cuando la escogiste ya, cuando ya la elegiste, la estás estudiando, sí tenés que empezar a pensar qué vas a hacer después, Por supuesto. ¿no? Sí. No, Hoy- la planificación es importantísima para el profesional también. Claro, En el obviamente. sentido de que vos también te vas armando Ujú. dentro de lo que estás estudiando. Si en el mercado laboral de hoy, si uno no es especialista, no tiene mucho peso. Ujú. Bueno, salvando distancia de decir, bueno, ser médico clínico, ser ingeniero civil, ingeniero, o sea, cualquier ingeniero sin especialidad. Industrial. Claro. Ujú. Cualquier carrera que tengamos, Ujú. La tenemos que acoplar a algo, exactamente. a otra cosa. O Exactamente. sea, con esto creo que Santiago quiere decir, un título de grado no basta. O sea, no basta con solamente ser licenciado, ¿no? Obviamente a ciertas expectativas. Si uno Claro. tiene sus expectativas de vida que quiere ser. Si uno quiere ser solamente docente secundario, tampoco te tenés que hacer 30 másters. Exactamente. No, No está mal, para nada. pero no es necesario. Pero no, tampoco. Pero a lo que iba antes es que, por lo menos es mi lectura, ¿no? Sí. Yo veo que aquí en Tucumán, y en general también en la Argentina, se está abriendo un nicho de posibilidad acerca de que los politólogos sean contratados por sobre otras disciplinas que antes, digamos, cooptaban esos puestos de trabajo, Sí. que hoy nosotros vemos como que un politólogo está específicamente formado para eso, Sí. ¿no? Desde
el rol de asesor, que puede ser un asesor político o un político privado en el sentido de que asesora a una persona, a un legislador, a un secretario de Estado, a un ministro, al propio presidente, como también asesor institucional de alguna secretaría, de algún ministerio, también de empresas privadas, porque nosotros estamos capacitados para hacer, por ejemplo, reingeniería de procesos, no tan solo en la administración pública, sino también en administración privada, en empresas privadas, y sirve perfecto, ¿no? Sí. O sea, es un punto de vista fresco en el sentido de que claro, no es lo mismo que un economista o un licenciado en recursos humanos tienen distintos o de administración de empresa. Claro. O sea, a ver, con esto querría tirar un poco de flores en el sentido de hay posibilidad hoy en día y se están construyendo posibilidades hoy en día para que los politólogos podamos realmente hacer el trabajo para el que estamos capacitados, pero no tan solo eso, sino también entrar a lugares en los que antes no entrábamos. O sea, hoy en día en empresas privadas es difícil encontrar politólogos, pero se están abriendo las posibilidades. Sí. Aquí en Argentina, culturalmente hablando, el mercado laboral de los politólogos es esencialmente la administración pública. Por una razón obvia y sencilla, que cualquiera con un dejo de conciencia, digamos, puede ver que aquí en la Argentina el Estado es enorme, ¿no? Sí. La administración pública es enorme y el Estado tiene un enorme papel en la sociedad y por eso... Sí, en otro capítulo podemos discutir de eso. Vamos a efectivamente discutir de eso. Pero el punto es este, digamos. Un politólogo hoy puede tener posibilidad de trabajo. La cosa es que, como en cualquier mercado laboral, es muy competitivo. Muy competitivo. Sí. Uno tiene que tener muy en claro para lo que sirve, lo que puede hacer y pelear para eso. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Pero... Como cualquier carrera, digamos. Sí. Es una carrera como cualquier otra, ¿no? Además de tirar flores, porque no hay que tirar flores solamente que se... Crítico. Parciales. Claro. También hay una barrera muy fuerte a romper dentro de especialmente nuestro propio sistema político, que es el tema del nepotismo. Sí. Tienes razón. Y especialmente en el interior. Porque en el interior, y no sé si está tan errado este análisis, pero siempre se dice, son sistemas feudales. O sea, depende de la provincia, digamos, pero un poco de la provincia, pero aquí en Tucumán es aplicabilísimo. En el norte en general. En el norte en general, claro. En el norte en general encontramos con cargos públicos altos dentro, digamos, de jurisdicciones municipales, de provincias. Gobernaciones. Sí. Que están cooptadísimos por las familias de los que los detentan a los cargos. O los amigos. Sí, y te encontrás de repente, digamos, con asesores, con un con secretarios que tienen la secundaria completa y nada más. A ver, ahí podríamos hacer un punto. También, no tiene nada de malo no tener estudios universitarios, porque para cumplir con un cargo público, a ver, hay cierta formación que es muy apreciable, que es la formación académica, obviamente, ¿no? Pero también puede ser, no sé. Ahí podríamos, no sé, discrepar bastante en el sentido de que, por ejemplo, a ver, no todos nosotros, hablando de nosotros, o sea, de nuestra camada, por ejemplo, de estudiantes de ciencia política, no todos, por más de que se saquen excelentes notas, están capacitados para implementar o proyectar una política pública, por ejemplo. No todos están así capacitados en el sentido de que, primero, no sirven para eso. Claro. ¿No? Un politólogo no necesariamente tiene que implementar y proyectar una política pública, ¿no? Porque cada uno es distinto, a cada uno le gusta lo que le gusta y cada uno sirve para lo que sirve, ¿no? Sí. Hay otra formación que es la formación de la militancia política, que en este país es muy importante, porque ha habido espacios de formación en la militancia política muy, muy pesados. El Partido Justicialista y el Partido Radical antes, sí. No hoy, sino antes, sí. Eran prácticamente una universidad, no hacía falta... Eso, no hoy. Claro, no hoy, porque bueno, ya en otro capítulo vamos a hablar del sistema de partidos de la Argentina. Sí. Pero antes eran prácticamente una universidad, o sea, la falta que hacía la formación académica en ciencia política, la suplía un partido, y la suplía, pero genial, sí, ¿no? Pero, a ver, en eso estamos de acuerdo, pero lo que yo te digo es que antes de elegir una persona que no hizo militancia política, porque si está por nepotismo, es lo más probable que no haya hecho militancia política puede ser. Frente a una persona que por lo menos estudió, o por lo menos tiene un título. Claro. Siendo absolutamente objetivos y secos, que en realidad nadie lo es nunca, sí. Pero siendo objetivamente imparciales. Para el que estudió siempre. Y claro,
La formación pesa más. Entiendo que haya politólogos recibidos y recibidísimos y con máster y qué sé yo, Que sean unos sepan inútiles. mucho menos que un tipo que ha hecho 30 años de militancia política. Ujú. Y es verdad, sí. Pero las personas que suelen entrar por nepotismo, y te lo digo Con conocimiento de causa. sí, con conocimiento de causa, son personas que, o sea, suelen ser personas que no tienen idea de la política. Están ahí porque no trabajan de otra cosa. O porque no han conseguido otra cosa. Ujú. Y porque, Y porque conocen a alguien. porque conocen a alguien, porque son familia de alguien, porque son amigos de la primaria, de la secundaria de alguien, porque son vecinos del barrio de alguien. Y Claro. acá hay un montón. Pero bueno. Se puede ahondar Se puede ahondar muchísimo muchísimo, muchísimo. Pero, o sea, ya para cerrar, Sí, porque llevamos 45 minutos. sí, es como mucho. No teníamos planeado realmente que sea tan largo Bueno. el primer capítulo. Sí, los siguientes, porque ya son como temas más específicos, pero creo que en este hemos volado bastante Sí. con varias cosas, pero creo que se entendieron varias cosas, ¿no? Sí. Que la ciencia política es una disciplina hoy, primero una disciplina científica autónoma. Un politólogo tiene un área del saber específico. Un politólogo sabe cosas que otros profesionales no saben, ¿no? Y está capacitado para hacer cosas que otros profesionales ya no están capacitados para hacer. Y que la ciencia política tiene un método, una mirada específica acerca de lo que sucede día a día. Nosotros la hemos diferenciado de los abogados y de los periodistas, de los abogados de un conocimiento como muy rígido acerca de lo que las cosas son, ¿no? Que ese conocimiento rígido puede muy fácilmente tambalearse si vemos las bases sobre las cuales está sentado ese conocimiento. Los periodistas, que son como unos todólogos hoy en Sí. día, que son todólogos, Y que confunden a muchísima gente. confunden un montón de gente y muchísimas veces incurren en lo que uno puede incurrir en una mesa de asado de domingo, que está bien en la mesa de asado de domingo, pero en un medio de comunicación masivo Sí. está muy mal que se caiga en el sentimentalismo y Sí. en lo pasional y en la militancia también en cierto sentido, Sí. eh, Y bueno. al sesgar, digamos, la información. Claro, Y bueno, claro. Bueno, para cerrar, ujú, con este mensaje, digamos, no se cierren en un análisis corto dicho en palabras bonitas, que es lo que nos encontramos siempre. ujú, Busquen, investiguen, lean por ustedes mismos, conozcan por ustedes mismos Ujú. y piensen por ustedes mismos, porque si Exactamente. no, simplemente vamos a hacer todos repitiendo un solo discurso ujú. y no se trata de eso la política. No, para nada. Hay análisis Justamente. hay análisis cortos que sí valen la pena. Hay palabras bonitas que son bonitas por algo, ¿no? Pero hay que ver de dónde salen, ¿no? Y sobre qué base se asientan, Bien. ¿no? Nosotros como politólogos tenemos algo que decir y una manera muy particular de decirlo. Bien. Así que bueno, Con esto nos despedimos. con esto nos despedimos. Espero que les haya interesado, que les haya parecido ameno o no, puede ser, digamos. Sí. Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica constructiva, destructiva, lo que sea. Así que bueno, nos estaremos viendo en otra emisión. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Nacho. Por favor. Por favor, en la descripción del podcast van a ver nuestras redes sociales. Ya saben, compartan todo lo que dicen los youtubers, compartan, dale like, etcétera, etcétera. Que también queremos comer cuando nos recibamos. Así que bueno, un saludo y hasta luego. Hasta luego.